Bienvenidos a todos a este nuevo estudio del libro de Gálatas. Estamos reunidos en diferentes lugares, en diferentes casas, estudiando juntos este libro tan bonito, corto, pero muy profundo del libro de Gálatas. Como ustedes saben, la semana pasada comenzamos con el capítulo 5 y estudiamos los primeros 15 versículos. Ahora vamos a ver los últimos versículos de este capítulo 5, del 16 al 25. Pero antes de leerlo, antes de que leamos juntos esta porción de Gálatas, quisiera hacer algunos comentarios que son muy interesantes para que ahora, cuando lo leamos, ustedes entiendan un poquitico más como el contexto de dónde fue escrito y por qué Pablo escribió esta porción. Pablo, entonces, ustedes han visto que en los capítulos anteriores ha venido hablando del tema de la esclavitud y de la libertad, del que somos hijos y no esclavos, de que la ley y la gracia, digamos que están opuestas y que la ley tuvo una función hasta un punto, pero que ahora nosotros vivimos por la fe y la gracia en el Señor Jesús. Pero aquí en estos versículos finales del capítulo 5, Pablo empieza a hablar de un tema que es muy interesante para todos nosotros y muy importante, y es que la vida cristiana es como una lucha entre la carne, que son, digamos, la naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos, y el espíritu, que es vivir en libertad, vivir como hijos de Dios. Esto es algo que Pablo no solamente trabaja o, digamos, desarrolla en el libro de Gálatas, sino que en Romanos, por ejemplo, en los capítulos 6, 7 y 8, Pablo desglosa y profundiza mucho más esta temática, de la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir en la libertad. Bajo la ley del pecado, lo menciona en Romanos, y la ley de la vida. Entonces, aquí en estos versículos del capítulo 5, Pablo habla de algo muy importante para todos nosotros, y es vivir en el Espíritu. ¿Qué significa? Que podemos, que tenemos la posibilidad de vivir en el Espíritu. Y aquí entonces podemos entender lo que Pablo nos llama, y ahora que lo vamos a leer vamos a entender un poco. Y es que los que viven en el Espíritu no es que no sufran tentaciones, pero las resisten por la fuerza del Espíritu. Si solo nosotros dependemos de la ley, entonces, y si tratáramos de vivir solamente bajo la ley, no seríamos capaces de resistir las pasiones internas, carnales, las pasiones pecaminosas. Entonces Pablo aquí en este capítulo establece, como lo hace digamos, en el libro, algunos contrastes, y él articula su mensaje a través de algunos contrastes. Aquí se centra entonces entre las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esas cosas que, los frutos, digámoslo así, las obras, los resultados de la naturaleza pecaminosa, y cuál es el fruto, la muestra del Espíritu, de vivir en el Espíritu? Y es muy interesante porque Pablo usa una lista, digamos, de pecados o de cosas que eran muy comunes en esa época, de la gente que vivía, digamos, mal, que tenía problemas, y él usa esa lista que básicamente tenía que ver con pecados sexuales, pero Pablo también añade unas nuevas y les dice a ellos cosas como los celos, las rivalidades, la discordia, algunos temas de relaciones interpersonales. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros creo que en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, a veces acentuamos solo el tema de los pecados y de las adicciones sexuales. Pero Pablo aquí nos está hablando de que vivir en el Espíritu tiene que ver mucho más allá de vivir simplemente en pureza sexual o vivir solamente en pureza sexual, sino que también tiene que ver con las relaciones con los demás, los celos, las iras, la envidia. Entonces, digamos que amplía el espectro. Y Pablo lo menciona, y es que la práctica de todas esas cosas, de las obras de la carne, nos excluye a cualquiera de nosotros del reino de Dios, que se caracteriza por la justicia, el amor y la paz. Entonces, finalmente estos versículos, digamos que los decidimos dividir el capítulo 5 porque en esta porción de lo que vamos a ver ahora,
Pablo habla acerca de algo que es muy importante para todos nosotros y es el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto tiene que ver con algo que es para muchos de nosotros confuso, y es que a veces creemos que el pecado es el fruto o es el resultado, pero el pecado realmente es el fruto de lo que sucede en nuestro corazón. O sea, cuando nosotros pecamos es porque en el corazón lo decidimos hacer y lo que se muestra en el pecado es la evidencia de eso que ya decidimos hacer. Lo mismo sucede con el Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces los frutos son evidentes. Y Pablo entonces nos habla acá de que el fruto del Espíritu promueve una vida que es abundante, llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y dominio propio. Son 9 virtudes que comienzan con el amor y terminan con algo que es la abstinencia o el dominio, la autodisciplina. Y es muy interesante esto que Pablo nos enseña acá. Entonces, algo que este capítulo nos muestra es que sí es posible vivir la vida en el Espíritu. No podemos vivir la vida cristiana bajo el fatalismo de que es que yo no puedo, no, es que es muy difícil, la tentación es muy grande. Lo que aquí está diciendo Pablo es, ustedes pueden vivir en esta libertad, porque tienen el Espíritu Santo que produce esos frutos en ustedes. Es muy interesante, ¿no? Porque es como decirnos, mire, ustedes, por ejemplo, por ustedes mismos no son capaces de ser pacientes, por ustedes mismos no son capaces de ser fieles, por ustedes mismos no son capaces de vivir, de amar o de vivir en gozo o de tener dominio propio. Pero el Espíritu Santo que habita en ustedes es Él el que produce esos frutos en cada uno de ustedes. Es muy interesante esto. Así que quisiera invitarlos ahí, en sus casas, en sus grupos donde estén, a que leamos estos últimos versículos del capítulo 5 de Gálatas. Acompáñenme entonces al versículo 16 del capítulo 5. Ustedes saben que nosotros estudiamos y hemos hecho este estudio basados en la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene otra versión, no hay ningún problema, también nos puede seguir. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, miren lo que está diciendo, o sea, si quieren vivir en libertad, entonces dejen que el Espíritu Santo los guíe. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y miren la lista: inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Este capítulo tiene mucho contenido, por eso lo dividimos. Porque en esta parte queremos que ustedes ahí en sus casas vuelvan a leer estos versículos. Pero hablen, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué vemos aquí de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Pero también, ¿qué nos llama a nosotros? A nosotros, ¿cómo podemos vivir? Pero me gustaría que esta semana que estamos estudiando esto, los frutos del Espíritu, que nos preguntáramos y miráramos la lista de los frutos, de los cuales Pablo dice, ese es el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona que es llena del Espíritu. Y es, de esos frutos, ¿cuáles estoy mostrando yo?
¿Cuáles estoy viviendo? ¿Cuáles están viendo alrededor mío? Y es una pregunta que todos nos debemos hacer. Así que disfruten mucho este conversatorio que van a tener de este texto y de la obra del Espíritu Santo en nosotros y del fruto que produce el Espíritu en nuestra vida. Que disfruten mucho, vuelvan a leer y recuerden nuestras 3 preguntas: ¿qué dice acerca de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros como seres humanos? ¿Y qué nos lleva a vivir? ¿Qué debemos practicar? Y continuamos entonces la próxima semana con el capítulo 6 de este libro de Gálatas. Que el Señor los bendiga y qué bendición poder compartir este tiempo.